¿te has sentido alguna vez como si estuvieras hablando a un vacío cuando oras? Como si tus palabras se perdieran en el aire, sin que alguien las escuche. ¿Y si te dijera que cada oración que haces es escuchada y que el Espíritu Santo está esperando para responder de maneras poderosas, aunque no siempre las entiendas? Este mensaje es para ti. No es casualidad que estés viendo esto ahora mismo. Puede que hayas estado buscando una respuesta, una señal o una forma de comprender lo que sucede cuando oras. Estás aquí porque el Espíritu Santo quiere revelarte algo importante, el poder de la oración y cómo Él responde a nuestras peticiones. La oración no es solo un acto de pedir, es una herramienta poderosa de conexión con Dios. Es el momento en que tu corazón se encuentra con el Creador, cuando el ruido del mundo se detiene y te sumerges en una conversación íntima con Él. La oración tiene un poder increíble. No solo te permite pedir lo que necesitas, sino que abre un canal de transformación profunda. Puede cambiarte a ti, puede cambiar tu situación, y sobre todo, te acerca más a Dios. Cuando oramos, no solo estamos hablando, estamos escuchando también. Y lo que el Espíritu Santo quiere que sepas es que Él está siempre atento a tus palabras y sus respuestas, aunque a veces no las entiendas de inmediato, siempre son para tu bien. Es posible que en tu vida hayas enfrentado momentos donde no veías respuestas inmediatas. Tal vez has esperado algo de Dios y no ha llegado de la manera que imaginaste. A veces, la respuesta llega en silencio, otras veces en forma de paso de un cambio en tu corazón que ni siquiera podías prever. Pero siempre llega. Y el Espíritu Santo tiene una manera única de mostrarte que Él está trabajando en tu vida, incluso cuando parece que no hay respuestas inmediatas. A través de este video, vamos a explorar cómo el Espíritu Santo responde a nuestras peticiones. Este tema es crucial porque a menudo nos sentimos frustrados, confundidos o incluso desilusionados cuando parece que nuestras oraciones no tienen eco. Pero lo que no vemos en el momento es que el Espíritu Santo está obrando de maneras que quizás no entendemos al principio. Vamos a ver cómo Él responde de tres maneras principales, con una respuesta clara, con un silencio que nos enseña paciencia y a través de un camino que nos prepara para algo mucho mejor de lo que pedimos. Cada respuesta, aunque en principio no la comprendamos, tiene un propósito divino detrás. Quiero invitarte a dejar un comentario en este video diciendo, estoy listo para recibir la respuesta del Espíritu Santo. Ese simple gesto es un paso importante para abrir tu corazón a lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando compartes esa declaración, estás invitando al Espíritu Santo a moverse en tu vida de una manera nueva, a llenar tu corazón con fe y expectativa. Recuerda, el Espíritu Santo no solo escucha, sino que también intercede por ti. Él sabe lo que realmente necesitas, aunque quizás tú aún no lo entiendas. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vamos a ver hoy tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre la oración y cómo el Espíritu Santo responde a tus necesidades más profundas. Te garantizo que lo que aprenderás aquí no solo transformará la forma en que oras, sino también cómo ves las respuestas de Dios. Si este mensaje es para ti, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también necesite comprender el poder de la oración y cómo el Espíritu Santo puede transformar su vida. Juntos podemos extender la fe y ser testigos del poder transformador del Espíritu Santo en cada momento. Comencemos. La oración es uno de los pilares más fundamentales en la vida cristiana. No es solo una práctica o una tradición religiosa, es el medio a través del cual los creyentes se comunican directamente con Dios. La oración es ese espacio sagrado donde compartimos nuestras preocupaciones, agradecimientos, deseos y alabanzas. Pero también es mucho más que eso. La oración es un diálogo,
un encuentro personal con el Creador, donde no solo hablamos, sino también escuchamos. Es una forma de conectar el corazón humano con el corazón divino, de abrir un canal a través del cual Dios puede ministrarnos, guiarnos y fortalecernos. En el contexto cristiano, la oración no tiene límites. No se trata simplemente de recitar palabras, sino de abrir el alma ante Dios, revelando nuestros pensamientos más íntimos y al mismo tiempo siendo transformados por su presencia. Es el medio que Dios ha provisto para que tengamos comunión con Él, para que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad y para que experimentemos su poder en nuestras vidas. Desde el principio, la oración ha sido la forma en que los seres humanos han buscado acercarse a Dios. Desde Adán y Eva, pasando por los patriarcas, hasta los apóstoles del Nuevo Testamento, la oración ha sido un vehículo esencial en la vida de todo creyente. A lo largo de las Escrituras, podemos ver ejemplos poderosos de oraciones que trajeron cambios dramáticos y respuestas directas de Dios. En el Antiguo Testamento, el rey David es uno de los ejemplos más destacados de una vida marcada por la oración. En los Salmos, encontramos sus oraciones llenas de pasión, arrepentimiento, adoración y súplicas. Él no solo oraba en tiempos de alegría o gratitud, sino también en los momentos de angustia y desesperación. En el Salmo 51, por ejemplo, David ora con un corazón quebrantado, pidiendo perdón por sus pecados. Su oración es un ejemplo profundo de cómo la oración puede restaurar y sanar. Otro ejemplo impresionante es el de Daniel, quien, a pesar de las dificultades que enfrentaba como cautivo en Babilonia, mantenía una vida de oración constante. En Daniel 6, versículo 10, cuando la ley de Babilonia prohibió la oración, él no temió y continuó buscando a Dios 3 veces al día. Su fe y devoción a la oración lo protegieron, y Dios lo rescató de los leones, mostrándole a todos el poder que hay en la oración. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos enseñó cómo orar. En Mateo 6, versículos 9 a 13, nos da el modelo perfecto de oración, conocido como el Padre Nuestro. No solo en esa oración, sino en su vida diaria, Jesús oraba constantemente, buscando la voluntad de su Padre. En momentos de soledad, como en el jardín de Getsemaní, él oraba fervientemente, mostrando que incluso el Hijo de Dios necesitaba la fuerza y la guía del Padre a través de la oración. A través de su ejemplo, vemos que la oración es un acto de obediencia, de alineación con la voluntad de Dios, y un medio para experimentar el consuelo y la fortaleza divina. El apóstol Pablo, por otro lado, también resalta la importancia de la oración en las cartas que escribió a las iglesias. En Filipenses 4, versículo 6, nos anima a no estar afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Esta enseñanza resalta el poder transformador de la oración. No importa cuál sea la situación, Dios siempre está dispuesto a escuchar y a responder. Pablo también nos recuerda en Romanos 8, versículo 26 que incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, guiando nuestras palabras y corazones. La oración es una forma de entregarnos a Dios y dejar que Él nos guíe. Pero la oración no solo tiene un impacto espiritual profundo, también transforma nuestra vida diaria y nuestro bienestar emocional. La oración es un refugio donde podemos ir a encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando oramos, experimentamos una calma que no depende de las circunstancias. La oración nos ayuda a liberar nuestras preocupaciones, a poner en manos de Dios todo aquello que nos pesa. En lugar de cargar con nuestras ansiedades, podemos entregarlas al Señor, confiando en su sabiduría y poder. Además, la oración nos fortalece en momentos de debilidad.
Nos conecta con la fuente de todo poder, nos recuerda que no estamos solos, y nos da la oportunidad de recibir consuelo y renovación. Cuando oramos, permitimos que Dios moldee nuestro carácter, nos enseñe paciencia y nos dé la gracia para enfrentar los desafíos de la vida. En lo emocional, la oración tiene un efecto profundo. Nos ayuda a sanar de heridas del pasado, a perdonar a otros y a encontrar sanidad en nuestras relaciones. La oración abre nuestro corazón a la paz que solo Dios puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oramos, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también aprendemos a ser más compasivos, amorosos y pacientes con los demás. La oración también impacta nuestra vida espiritual. Nos permite estar en constante comunión con Dios, lo que nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a crecer en nuestra fe. A través de la oración, somos edificados, renovados y capacitados para vivir vidas que reflejan la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a discernir lo que es bueno y agradable a Él, a recibir dirección y a vivir de manera que honremos a nuestro Creador. Al final, la oración es un acto de fe. Es el medio por el cual creemos que Dios puede y quiere intervenir en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo algo, estamos declarando nuestra confianza en Dios y en su capacidad para responder. Estamos poniendo nuestra fe en acción, reconociendo que Él tiene el control y que nuestra dependencia de Él es lo que nos da verdadera paz. La oración es la clave para experimentar el poder de Dios en nuestra vida diaria. No es un simple acto religioso, sino una herramienta poderosa que puede transformar cada aspecto de nuestra existencia. A través de la oración, podemos encontrar consuelo, dirección, sanidad y un profundo sentido de propósito. Y lo más importante, a través de la oración, podemos experimentar la presencia real del Espíritu Santo, quien nos guía, nos enseña y nos responde de maneras que van más allá de lo que podríamos imaginar. La oración es un acto poderoso y transformador, pero hay algo aún más increíble detrás de cada palabra que pronunciamos, el Espíritu Santo. Cuando oramos, no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestra fuerza y nuestro intercesor. Él juega un papel fundamental en cómo nos acercamos a Dios, nos conecta con el Padre y fortalece nuestras oraciones, incluso cuando no sabemos cómo expresarlas adecuadamente. En Romanos 8, versículo 26, se nos dice que de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no tenemos las palabras o no sabemos cómo orar en una situación difícil, el Espíritu Santo se hace cargo. Él toma nuestras emociones, nuestras preocupaciones y nuestras cargas y las presenta ante Dios de una manera que va más allá de lo que podemos entender. Esta es una de las mayores bendiciones que tenemos como cristianos, la capacidad de saber que aunque no podamos articular lo que sentimos, el Espíritu lo hará por nosotros. El Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, sino que también nos guía en nuestra oración. A veces, cuando enfrentamos desafíos o decisiones importantes, nos sentimos perdidos, como si no supiéramos qué pedir o cómo dirigir nuestra oración. El Espíritu Santo entra en acción en esos momentos, ayudándonos a alinearnos con la voluntad de Dios. Él nos guía a orar de acuerdo con lo que realmente necesitamos, no solo lo que pensamos que necesitamos. Esta es una de las formas más profundas en que Dios demuestra su amor. El Espíritu Santo no solo se preocupa por nuestras necesidades, sino también por lo que es mejor para nosotros a largo plazo. No estamos solos en nuestra jornada de oración. El Espíritu Santo nos conecta directamente con el Padre, estableciendo una relación de intimidad profunda.
Cuando oramos, el Espíritu Santo es quien asegura que nuestra oración sea escuchada y que nuestra comunicación con Dios sea fluida. Esta conexión se hace más fuerte a medida que aprendemos a ser sensibles a su presencia y a su guía en nuestra vida diaria. La oración se convierte en algo más que una petición, es una conversación continua con el Creador del universo, en la que el Espíritu Santo actúa como puente, facilitando esa interacción. Uno de los aspectos más poderosos de la oración en el Espíritu es cómo nos permite salir de nuestra propia perspectiva limitada. Cuando oramos en el Espíritu, el enfoque ya no es solo nuestra voluntad, nuestras preocupaciones o nuestros deseos. Orar en el Espíritu significa permitir que Él tome el control, dirigiendo nuestras oraciones hacia lo que es verdaderamente importante y acorde con la voluntad de Dios. Esta forma de orar es profundamente transformadora, porque nos aparta de nuestros deseos personales y nos conecta con los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. Orar en el Espíritu es también una forma de estar abiertos a la guía divina en cada aspecto de nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo nos ayuda en momentos de crisis o dificultad, sino que también nos orienta en los momentos cotidianos, cuando buscamos dirección para tomar decisiones, o cuando necesitamos claridad sobre un problema. En Efesios 6, versículo 18, se nos instruye a orar en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esta instrucción nos recuerda que la oración en el Espíritu no es solo una técnica, sino una actitud continua de entrega y disposición para ser dirigidos por Dios. El Espíritu Santo también nos capacita para orar con fe y con poder. La oración no es solo una forma de expresar nuestras necesidades, sino una herramienta poderosa para cambiar las circunstancias, para interceder por otros, y para ver el poder de Dios moverse en nuestras vidas. Cuando oramos en el Espíritu, estamos alineados con la voluntad divina, y como resultado, nuestras oraciones se vuelven efectivas. El Espíritu Santo es quien nos da esa autoridad, esa seguridad, esa certeza de que nuestras palabras no se pierden, sino que son escuchadas y atendidas por un Dios que es fiel para responder. Una de las maneras más profundas de orar en el Espíritu es a través del don de lenguas. En 1 Corintios 14, versículo 2, Pablo explica que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos permite orar de una manera que no está limitada por nuestro entendimiento o nuestras habilidades lingüísticas. A través del don de lenguas, el Espíritu intercede por nosotros de una manera misteriosa, edificando nuestro espíritu y llevándonos a una conexión más profunda con Dios. Esta forma de oración es una manifestación de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. En muchos momentos, el Espíritu Santo nos guía a orar de manera diferente a lo que pensábamos inicialmente. Tal vez, cuando estamos pasando por dificultades, lo primero que queremos es pedirle a Dios que elimine la prueba, pero el Espíritu Santo puede guiarnos a orar por fortaleza o por sabiduría para enfrentar la situación. Este tipo de oración nos enseña a confiar no solo en nuestras propias percepciones, sino en la guía perfecta del Espíritu. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, y nos lleva a orar de acuerdo con la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo también nos ayuda a mantener una actitud de oración constante. No se trata solo de dedicar un tiempo específico al día para orar, sino de vivir una vida de oración. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, Pablo nos anima a orar sin cesar. Esto significa que la oración debe ser una parte integral de nuestra vida, no solo un acto aislado. El Espíritu Santo nos capacita para mantener esa conciencia de Dios en todo momento, para que podamos orar no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de alegría, gratitud y en nuestra vida diaria.
A través del Espíritu Santo, nuestra oración se vuelve más que un acto de pedir, se convierte en un acto de adoración, de entrega y de alineación con el propósito divino. Él nos guía, nos fortalece y nos lleva a orar de una manera que refleja la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración en el Espíritu no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida cotidiana, ayudándonos a crecer en fe y en dependencia de Él. El Espíritu Santo siempre está presente para responder a nuestras oraciones, pero sus respuestas no siempre son como esperamos. A veces, las respuestas son inmediatas, claras y directas, otras veces, nos enfrentamos al desafío de esperar, con fe, por el momento perfecto. Sin embargo, cada respuesta, ya sea inmediata o demorada, tiene un propósito divino y está destinada a traernos más cerca de lo que Dios quiere para nosotros. Hay momentos en que nuestras oraciones son respondidas de manera tan clara y directa que no podemos sino asombrarnos de la mano de Dios en nuestra vida. Hay testimonios de sanidad instantánea, de provisión milagrosa en tiempos de necesidad y de intervenciones divinas que parecen desafiar la lógica humana. Estos son los momentos en los que podemos ver la obra tangible del Espíritu Santo respondiendo de manera inmediata, mostrando el poder de Dios en nuestras vidas. Estas respuestas rápidas no son casuales, son un recordatorio de que Dios está trabajando en nuestras circunstancias y el Espíritu Santo está muy presente en cada detalle. La rapidez de estas respuestas nos hace sentir la cercanía de Dios y nos recuerda que Él escucha cada oración, sin importar cuán grande o pequeña sea nuestra necesidad. Sin embargo, en muchos otros casos, las respuestas del Espíritu Santo no se dan de inmediato. En lugar de una intervención rápida, nos enfrentamos a la espera, algo que en nuestra naturaleza humana puede resultar difícil de manejar. Pero aquí es donde el Espíritu Santo también entra en acción, guiándonos y fortaleciéndonos durante el proceso de espera. A veces, las respuestas llegan en el momento perfecto, aunque no sea según nuestros propios planes o expectativas. El tiempo de Dios es perfecto, y aunque no siempre entendemos el porqué de la demora, podemos confiar en que Él está trabajando en algo mucho mayor. Tal vez no recibimos lo que pedimos en el momento exacto que lo solicitamos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender que el tiempo de Dios es lo que realmente importa. La espera no es solo un periodo de pasividad. En esos momentos, el Espíritu Santo puede estar trabajando profundamente en nuestro interior, transformando nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestra perspectiva. Las respuestas que no llegan de inmediato pueden ser, de hecho, una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. A través de la espera, aprendemos a confiar más plenamente en Dios, a depender menos de nuestra propia comprensión y a estar más alineados con su voluntad. Las lecciones que aprendemos durante esos tiempos de espera pueden ser tan transformadoras como las respuestas inmediatas. De hecho, a veces, el cambio no está en las circunstancias externas, sino en nosotros mismos. Nos volvemos más fuertes, más pacientes y más enfocados en lo que realmente importa. También hay momentos en los que la respuesta de Dios llega en formas que no anticipamos. Tal vez oramos por un cambio en nuestras circunstancias, pero la respuesta viene como un cambio en nuestra perspectiva, en nuestro corazón. En lugar de la provisión que esperábamos, nos llega una paz que sobrepasa el entendimiento, o una comprensión más profunda de lo que estamos enfrentando. Estas respuestas son igualmente poderosas porque, a través de ellas, el Espíritu Santo nos lleva a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nos ayuda a entender que no siempre necesitamos lo que creemos que necesitamos, a veces, lo que realmente necesitamos es una transformación interna que solo puede venir a través de la guía del Espíritu. La respuesta del Espíritu Santo no siempre se manifiesta en forma de un sí rotundo.
A veces, el Espíritu Santo responde en silencio, y esa es una respuesta en sí misma. El silencio de Dios puede ser desconcertante, pero también tiene un propósito. Puede ser en esos momentos de silencio cuando más necesitamos aprender a confiar en su timón y en su soberanía. La espera, lejos de ser algo negativo, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia. Cuando Dios no responde de inmediato, no significa que no esté escuchando o actuando. Significa que hay algo más grande en juego, algo que solo será revelado a su debido tiempo. En muchos casos, el silencio no es un rechazo, sino una invitación a profundizar más en nuestra relación con Dios. En esos tiempos de espera, el Espíritu Santo puede estar guiándonos a un lugar más profundo de rendición, enseñándonos a depender de Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En esos momentos, el silencio se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para seguir confiando en Él incluso cuando no vemos ninguna señal inmediata de su respuesta. La paciencia que desarrollamos en esos tiempos de espera puede ser la clave para la siguiente fase de nuestra vida espiritual, donde las respuestas que necesitamos llegan con claridad y propósito. A través de cada tipo de respuesta, el Espíritu Santo nos enseña algo importante: la oración no es solo un medio para pedir lo que queremos, sino un proceso de transformación y comunión con Dios. Ya sea que las respuestas lleguen de inmediato, en el tiempo perfecto, a través de un cambio en nuestro carácter, o en el silencio de la espera. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de estos momentos para acercarnos más a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones no solo están cambiando nuestras circunstancias, sino que están moldeando nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza en el plan divino. No importa cómo se respondan nuestras oraciones, lo más importante es saber que el Espíritu Santo está siempre a nuestro lado, guiándonos, intercediendo por nosotros, y mostrándonos que aunque no siempre entendemos el proceso, cada respuesta es parte de un plan mucho mayor. La respuesta de Dios siempre estará alineada con su voluntad perfecta, y en su sabiduría infinita, Él sabe lo que es mejor para nosotros en cada momento. Este proceso de orar, esperar y recibir las respuestas del Espíritu Santo no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma en personas más pacientes, más confiadas y más dispuestas a caminar en su voluntad. La oración no es solo una herramienta para recibir lo que deseamos, sino una forma de ser transformados por el Espíritu, permitiendo que cada respuesta, ya sea rápida, demorada o incluso silenciosa, nos acerque más a Él. Cuando oramos, no solo estamos expresando nuestros deseos, sino que estamos participando en algo mucho más grande, una conexión directa con el poder de Dios. A través de la oración, vemos cómo Él responde a nuestras necesidades, nos guía en nuestras decisiones y sobre todo, transforma nuestras vidas. Y no solo en nuestra vida diaria, sino también a lo largo de la historia, donde los testimonios de aquellos que han orado nos revelan el increíble poder que tiene la oración. Uno de los ejemplos más poderosos de la oración en acción es el rey Ezequías. En un momento crítico de su reinado, cuando su nación estaba al borde de la destrucción, Ezequías oró con fervor. El imperio asirio había rodeado Jerusalén, y la amenaza de aniquilación era inminente. Ezequías no solo se arrodilló y oró, sino que presentó su angustia a Dios con una fe firme y un corazón rendido. Dios, al ver su fe y su humildad, respondió de manera poderosa. En la noche siguiente, un ángel del Señor pasó por el campamento enemigo y destruyó a miles de soldados. La victoria fue ganada sin que Ezequías tuviera que levantar una espada. Esta respuesta de Dios no solo fue un acto de liberación, sino también un testimonio de la poderosa efectividad de la oración cuando se hace con fe y obediencia.
Ezequías mostró que incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, la oración es un canal directo al poder divino. Ana, la madre de Samuel, es otro testimonio impresionante de cómo la oración puede cambiar el curso de nuestras vidas. Ana era estéril y profundamente angustiada por no poder tener hijos. Su dolor era tan grande que oró intensamente, prometiendo a Dios que si le daba un hijo, lo dedicaría completamente a él. Su oración no fue solo un acto de pedir, sino una oración llena de fe y de un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Ana no solo experimentó la respuesta de Dios, sino que su fe y su persistencia en la oración se convirtieron en un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios, con fe, con corazón sincero y con una disposición a confiar en su voluntad, incluso cuando el camino parece incierto. El apóstol Pedro también tiene una historia que resalta el poder de la oración y la intervención divina. En Hechos 12, Pedro fue arrestado y encarcelado, y sus amigos y hermanos en la fe sabían que su vida estaba en peligro. Frente a una situación de extrema desesperación, la iglesia oró sin cesar por su liberación. En medio de la noche, mientras Pedro estaba en prisión, un ángel del Señor lo liberó milagrosamente, abriendo las puertas de la cárcel y llevándolo a salvo a la casa de los creyentes que oraban por él. Este milagro fue una clara respuesta a las oraciones de la iglesia. Pedro salió libre, y la fe de la comunidad cristiana se fortaleció enormemente al ver la intervención directa de Dios a través de la oración. El testimonio de Pedro es un recordatorio de que la oración no solo cambia situaciones, sino que también fortalece nuestra fe, porque nos muestra el poder de un Dios que puede hacer lo imposible. Estos testimonios bíblicos nos muestran un principio fundamental sobre el poder de la oración. Dios responde a la fe y la perseverancia. La fe es esencial cuando oramos, porque la oración no es solo una petición, sino una expresión de confianza en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Ezequías, Ana y Pedro no solo oraron, creyeron que Dios tenía el poder para cambiar sus circunstancias, y su fe fue recompensada. Pero la fe por sí sola no es suficiente. La perseverancia también juega un papel crucial en nuestras oraciones. En muchos casos, la respuesta de Dios no es inmediata, y la espera puede ser una prueba de nuestra paciencia y persistencia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, mostrando cómo la perseverancia en la oración puede traer resultados. La viuda, que no tenía a nadie más a quien recurrir, persistió en su solicitud hasta que finalmente el juez accedió a su petición. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que no debemos rendirnos en nuestras oraciones. A veces, la respuesta de Dios requiere que seamos persistentes, que sigamos orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia en la oración no significa que estemos haciendo algo mal, sino que estamos confiando en el tiempo perfecto de Dios. La oración constante y persistente es una muestra de nuestra confianza en que aunque no veamos resultados de inmediato, Dios está trabajando detrás de las escenas. La fe y la perseverancia nos enseñan a depender completamente de Dios, a confiar en su sabiduría y en su timón, sabiendo que Él siempre tiene un plan perfecto para nosotros. El poder de la oración no se encuentra solo en las respuestas visibles e inmediatas. Se encuentra en el proceso mismo de orar, en la fe que ponemos, en la persistencia que mostramos y en la relación que se fortalece con Dios a medida que nos acercamos a Él en cada momento de oración. Los testimonios de Ezequías, Ana, Pedro y muchos otros nos enseñan que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón. Cada vez que oramos con fe, perseverancia y un corazón dispuesto, Dios se mueve en nuestras vidas,
ya sea con una respuesta rápida o con un tiempo perfecto que no podemos comprender de inmediato. Sin embargo, podemos estar seguros de que al igual que estos héroes de la fe, nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nos disponemos a orar, es fácil pensar que solo necesitamos hablar, pedir y esperar respuestas. Sin embargo, existen obstáculos profundos que pueden dificultar nuestra conexión con Dios. Estos obstáculos, aunque desafiantes, no son insuperables. Con la guía del Espíritu Santo y una disposición abierta, podemos aprender a superarlos y acercarnos más a la presencia de Dios. Uno de los obstáculos más comunes en la oración es la incredulidad. La falta de fe puede erosionar nuestra confianza en que nuestras oraciones serán escuchadas o respondidas. Jesús mismo enseñó que la fe es fundamental cuando oramos. En Mateo 21, versículo 22, Él dice, «Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán». La incredulidad puede tomar muchas formas: la duda de si Dios realmente se interesa por nuestras necesidades, el temor de que nuestras oraciones no sean suficientemente buenas, o el pensamiento de que Dios no responderá como esperamos. Esta duda no solo debilita nuestra confianza, sino que puede incluso bloquear el poder de nuestras oraciones. Superar la duda no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero es posible. La clave está en aferrarse a las promesas de Dios y recordar que Él siempre escucha. Recordemos las palabras de Jesús en Marcos 9, versículo 23, «Todo es posible para el que cree». Si tienes dudas, busca momentos en los que puedas recordar las veces en que Dios ha sido fiel en tu vida, en las vidas de otros, o en las Escrituras. La fe crece cuando elegimos creer, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Alimentar tu fe con la palabra de Dios y rodearte de personas que te animen a confiar en Él puede hacer toda la diferencia. Otro obstáculo que afecta profundamente nuestras oraciones es el pecado no confesado. El pecado interrumpe nuestra relación con Dios y crea una barrera entre Él y nosotros. En Isaías 59, versículo 2, se nos dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». El pecado no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también nos impide acercarnos a Él con un corazón puro. La culpa y la vergüenza pueden nublar nuestra mente, y cuando nos sentimos lejos de Dios, la oración se vuelve más difícil. Para superar este obstáculo, es fundamental la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1, versículo 9 nos asegura, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». La limpieza espiritual es esencial para restaurar nuestra relación con Dios y permitir que nuestras oraciones sean más efectivas. Cuando buscamos el perdón y el arrepentimiento sinceros, podemos experimentar una restauración en nuestra relación con Dios que reavivará nuestro fervor en la oración. La falta de entendimiento de la voluntad de Dios también puede ser un obstáculo poderoso. A menudo, no sabemos cómo orar de acuerdo con la voluntad de Dios, o nos sentimos confundidos sobre si nuestras peticiones son las correctas. En Romanos 8, versículo 26, se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, especialmente cuando no sabemos cómo orar. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, guiándonos para alinearnos con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es fundamental recordar que no se trata de nuestra agenda, sino de aprender a rendir nuestra voluntad a la de Dios. Orar según su voluntad requiere discernimiento y paciencia. Cuando no sabemos qué pedir, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. A veces, esto implica una oración de rendición, diciendo, «Señor, no sé qué pedir, pero confío en que tú sabes lo que es mejor para mí».
A medida que maduramos en nuestra fe, el entendimiento de la voluntad de Dios se va aclarando. La lectura de la Biblia, la meditación en sus promesas y la quietud en su presencia nos ayudan a discernir mejor cómo alinear nuestras oraciones con sus planes. Otro gran obstáculo es la falta de concentración. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, ruidos, teléfonos, pensamientos sobre el trabajo o la familia. Todo esto puede dificultar nuestra capacidad de concentrarnos en la oración. Es fácil comenzar a orar, y en medio de la oración, distraernos con pensamientos ajenos o simplemente perder la concentración. A veces, la distracción viene de nuestro propio cansancio o de la ansiedad que no hemos entregado a Dios. La solución a este obstáculo comienza con establecer un lugar tranquilo para orar. En Mateo 6, versículo 6, Jesús nos invita a entrar en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Este es un recordatorio de que necesitamos apartarnos de las distracciones y encontrar un espacio donde podamos conectar completamente con Dios. También es útil tener una estructura para nuestra oración, como un enfoque en adoración, agradecimiento, confesión y peticiones. Esto nos da una guía y evita que nuestra mente divague. La dedicación es clave. Al igual que dedicamos tiempo a otras actividades importantes, debemos darle a la oración el espacio que merece en nuestras vidas. Un horario específico, una actitud de rendición y la práctica constante nos ayudarán a desarrollar una concentración más fuerte. Superar estos obstáculos en la oración no significa que sea fácil, pero es posible cuando confiamos en que Dios está dispuesto a ayudarnos en cada paso del camino. La incredulidad, el pecado, la falta de entendimiento y las distracciones son desafíos que enfrentamos, pero al abordarlos con fe, confesión, dependencia del Espíritu Santo y dedicación, podemos superar las barreras y experimentar una comunicación más profunda con Dios. La oración no es solo un acto de pedir, es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y ser transformados por su poder. La oración no es solo una actividad que realizamos en momentos específicos del día, es la respiración del alma, la manera en que mantenemos viva nuestra relación con Dios y con su Espíritu. Para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo, debemos entender que la oración constante es la clave. No se trata simplemente de orar en los momentos de necesidad o cuando algo no va bien, sino de convertir la oración en algo natural, en una conversación continua con el Espíritu. Al mantener una vida de oración constante, comenzamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo de manera más profunda. No importa dónde estemos o qué estemos haciendo, siempre podemos hablar con Él. Al igual que una relación humana se fortalece con la comunicación constante, nuestra relación con el Espíritu Santo se enriquece cuando hacemos de la oración una práctica diaria. Cada vez que oramos, no solo estamos pidiendo o agradeciendo, sino también invitando al Espíritu a que se mueva más plenamente en nuestras vidas, guiándonos, enseñándonos y transformándonos. Pero la oración no se trata solo de hablar, se trata de escuchar. En nuestra vida acelerada y llena de ruido, nos cuesta encontrar tiempo para escuchar. Sin embargo, el Espíritu Santo nos habla de maneras sutiles pero poderosas, a través de la paz que sentimos, a través de los pensamientos que surgen en nuestro corazón, a través de la lectura de la palabra. Cuando oramos, es fundamental que no solo hablemos, sino que también guardemos silencio, permitiendo que Dios nos hable. Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo requiere paciencia y sensibilidad. A veces, su voz es suave, como un susurro en el viento, pero si estamos atentos, podemos escuchar su dirección y consejo. El desafío está en hacer de la oración un estilo de vida, no solo un evento ocasional. La oración como estilo de vida implica que oramos en todo momento, mientras conducimos, mientras trabajamos,
mientras caminamos o mientras descansamos. Podemos convertir cualquier actividad en una oportunidad para estar en comunión con el Espíritu. Orar no solo se limita a palabras, puede ser un pensamiento, una emoción dirigida a Dios, una meditación interna, un suspiro de gratitud o una súplica en silencio. Al hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria, nos alineamos más con la voluntad de Dios y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de vivir. Esto no significa que la oración constante sea fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y demandas que nos alejan de la quietud que requiere la comunión con el Espíritu. Sin embargo, al hacer de la oración una prioridad, podemos encontrar momentos en los que reconectamos, aunque sea brevemente, con la presencia de Dios. Tal vez sea en la quietud de la mañana, al despertar, o en la serenidad de la noche, al dormir. Tal vez sea durante una caminata, cuando nuestros pensamientos se centran en Él. A medida que dedicamos más tiempo a la oración, el Espíritu Santo comienza a tener un papel más central en nuestras vidas y podemos escuchar su voz de manera más clara. La oración también debe ser un acto de humildad y rendición. No se trata de imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino de alinearnos con su voluntad. Al hacer de la oración un estilo de vida, comenzamos a reconocer que no estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo no solo está allí para responder nuestras peticiones, sino también para guiarnos en el camino. Él nos da la sabiduría que necesitamos, nos consuela en momentos de dolor y nos fortalece cuando estamos débiles. La oración continua nos abre a un lugar donde experimentamos la presencia de Dios de manera más palpable, y nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza. Para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo a través de la oración, debemos ser intencionales. Dedicar momentos específicos para orar, pero también cultivar una actitud constante de oración en nuestras vidas cotidianas. La oración no tiene que ser solo palabras, puede ser un estado constante de corazón abierto a Dios. Es una conversación continua, un proceso de conocer y ser conocido por el Espíritu. A medida que lo buscamos en la oración, más claramente podemos percibir su dirección y experimentar su transformación en nosotros. En este proceso de crecimiento, la oración se convierte en algo más que una herramienta, se convierte en una relación viva. Y en esta relación, el Espíritu Santo no solo está respondiendo a nuestras necesidades, sino que nos está llevando a un nivel más profundo de comunión con Él. Así, fortalecemos nuestra relación con el Espíritu Santo, no solo en lo que pedimos, sino en quienes somos cuando nos rendimos a su guía. A lo largo de este tiempo, hemos explorado el poder profundo de la oración y cómo el Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y respondiendo a nuestras peticiones. Hemos aprendido que la oración no es solo una herramienta de peticiones, sino una puerta abierta a una relación más profunda con Dios. Ya sea que nuestras oraciones sean respondidas de manera inmediata, en el tiempo perfecto de Dios, o a través de lecciones transformadoras. El Espíritu Santo está siempre presente para ayudarnos a comprender y recibir las respuestas que necesitamos. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado y aprendido. Si aún no has hecho de la oración un estilo de vida, es el momento de comenzar. La oración es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Si has sentido que tus oraciones no son escuchadas, recuerda que el Espíritu Santo te acompaña en cada paso y que Él está trabajando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La fe y la persistencia en la oración nos llevan a experimentar el poder de Dios de maneras que no siempre podemos entender en el momento. Confía en que a través de la oración constante y en el acompañamiento del Espíritu Santo, todas tus peticiones son importantes ante los ojos de Dios. Él responderá,
Tal vez no como tú esperas, pero siempre en lo que es mejor para ti, en el tiempo perfecto, y de una manera que fortalecerá tu relación con Él. Te animo a fortalecer tu vida de oración. Hazla una prioridad, un momento sagrado y constante. No importa en qué situación te encuentres, Dios está allí, dispuesto a escucharte, a guiarte y a transformarte. Recuerda, la oración es el canal que te conecta directamente con Él y a través de ella, puedes experimentar su paz, dirección y poder. Para cerrar, quiero invitarte a orar conmigo. Cierra tus ojos y con fe, abre tu corazón. Señor, en este momento nos acercamos a ti con corazones humildes, agradecidos por tu amor y tu fidelidad. Te damos gracias porque, a través de la oración, podemos encontrar consuelo, fortaleza y dirección en cualquier circunstancia. Gracias por el regalo inmenso de tu Espíritu Santo, quien nos acompaña, nos guía y nos da la paz que solo tú puedes ofrecer. Te pedimos que nos ayudes a cultivar una vida de oración constante, no solo para hablarte, sino para escucharte. Que nuestras oraciones no sean solo peticiones, sino momentos de verdadera conexión contigo. Que podamos discernir tu voz entre los ruidos del mundo y tener la sabiduría para seguir tus caminos. Señor, sabemos que a veces nuestras oraciones no son respondidas de la forma que esperábamos, pero te pedimos que nos des la fe y la paciencia para confiar en tu tiempo perfecto y en tu voluntad que siempre es buena. Te pedimos que nos ayudes a mantener nuestros corazones abiertos a las respuestas que nos ofreces, incluso cuando vienen en formas que no comprendemos inmediatamente. Ayúdanos a ser pacientes en la espera, a no desesperarnos cuando las respuestas tarden, sino a confiar en que tú estás trabajando en nuestras vidas en formas que no siempre entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. Transforma nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que nuestra vida de oración se convierta en una fuente constante de renovación y de acercamiento a ti. Te agradecemos por las lecciones que nos enseñan, por los desafíos que nos acercan a ti, y por la paz que solo tú puedes darnos. Gracias por ser fiel, por ser nuestro refugio, por guiarnos en cada paso. En tu nombre, Jesús, oramos, amén. Es posible que en momentos de incertidumbre o espera, puedas sentir que las respuestas no llegan como esperas. Pero quiero recordarte que Dios siempre está presente y que aunque no siempre vemos todo con claridad, Él nunca nos abandona. Sus respuestas están basadas en su amor por nosotros y en su perfecto plan. Si estás pasando por un momento difícil, sigue confiando en Él, sigue buscando su rostro en la oración y Él te responderá. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Sigue buscando a Dios, sigue orando y recuerda que Él está contigo en cada paso. Que la paz del Espíritu Santo te acompañe siempre. Si deseas recibir más contenido como este, suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con aquellos que también necesitan ser tocados por el poder de la oración. Juntos, podemos ayudar a más personas a experimentar cómo el Espíritu Santo responde a sus peticiones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.